Vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. Hemos estado juntos estudiando el tema de cómo cuidar a nuestros hijos de la ola de inmoralidad que azota nuestra sociedad. Con esta es la tercera enseñanza y tiene como finalidad el poder estar tomando medidas que sirvan para guardar a nuestros hijos, evitar que sean dañados, que sean afectados. Como compartíamos en la primera enseñanza, vivimos una época en la cual el ataque y el acoso en el ámbito sexual está cada día más agresivo, cada día más violento por todos los medios de comunicación, los mercados panorámicos, televisión, internet, las modas. Todo tiende a irse corrompiendo y es importante como cristianos que podamos estar cuidando nuestras vidas, nuestra mente, nuestra casa y obviamente nuestros hijos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle que Él nos hable el día de hoy y vamos a rogarle que Él pueda ser el que nos instruya, el que nos muestre qué es lo que debemos hacer para guardar a nuestras casas. Padre, gracias Dios porque nos concedes estar reunidos de nuevo, Señor, y poder estudiar juntos tu palabra, Señor. Quiero suplicarte, Dios, que pueda haber libertad el día de hoy para poder compartir tu palabra, Señor, y que también cada persona que esté escuchando este mensaje pueda ser bendecida, Señor, pueda ser instruida y que tu Espíritu Santo pueda llegar a cada mente, a cada corazón que el día de hoy está escuchando este mensaje, Señor. Padre, que puedas guiar a toda verdad, Señor, para que juntamente podamos pelear por nuestros hijos, pelear por nuestras familias, Señor, y Padre, levantar una descendencia para ti, Señor. Ayúdanos, háblanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la tercera epístola de Juan, en el versículo número 4. Tercera de Juan, versículo número 4. Dice la Biblia: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esta verdad, este principio, esta aseveración que hace el apóstol Juan, es algo que yo he vivido en carne propia. Soy padre de 4 hijos y realmente son 5 aquellos que Dios me ha dado para cuidar, para formar, para trabajar en ellos. Y hay una gran satisfacción cuando uno observa que toman decisiones para seguir a Dios, para caminar con Él, para seguirle, para servirle, para amarle. Pero igualmente cuando en la caminata uno observa áreas, situaciones que ponen en riesgo el hecho de que ellos caminen con Cristo, trae una gran preocupación, pesadumbre, angustia a mi corazón. Y esta aseveración del apóstol Juan, que no hay mayor gozo que este, el oír que nuestros hijos andan en la verdad, es real. Un padre cristiano, cuando ve que sus hijos van caminando, van creciendo, van avanzando, y en ese crecimiento van adquiriendo compromisos, votos con Cristo, van tomando decisiones de caminar con Él, de servirle a Él, de hacer su voluntad, eso produce un gran gozo en el corazón del padre. Pero asimismo, como hay un gran gozo cuando uno ve a un hijo caminando con Cristo, cuando uno observa a los hijos que se van separando del camino de Dios, que se van alejando, que los conquista el mundo, que no desean nada de Dios, que están indiferentes, que aman más las cosas terrenales que las eternas, eso genera una tristeza muy profunda en el corazón de los padres. He visto a padres hechos pedazos después de haber caminado 10, 12, 15 años en el Evangelio y ver que sus hijos, que quizá nacieron cuando ellos ya eran cristianos, o que
llegaron al Evangelio siendo aún pequeños y pudieron haber sido formados en principios bíblicos, en el temor de Dios, en la piedad. Y el día de hoy los ven descarriados, indiferentes, los ven totalmente amantes del mundo, del pecado, indiferentes a lo espiritual. Y veo a los padres quebrantados, dolidos, angustiados. Veo que es real la palabra de Dios. No hay mayor tristeza que esta en este mundo: el ver que tus hijos se desvían, se pierden y son devorados por el mundo. Papá y mamá, la promesa que Dios ha dejado en la Biblia de trabaja con tu hijo, entrena a tu hijo, dedícale tiempo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, está vigente, es una realidad. Pero esa instrucción implica dedicación, implica cuidado, implica inversión de tiempo, fuerzas, llanto, oraciones, tiempo de convivencia. Solamente un milagro, una intervención divina es la que permite que los padres podamos trabajar y formar a nuestros hijos. Pero este milagro no va a acontecer si tú no colaboras con el Espíritu Santo. Esta obra no va a acontecer si tú no contribuyes y si no cumples los requisitos que Dios establece en la Escritura. Y uno de ellos es cuidar a nuestros hijos, guardar a nuestros hijos, protegerlos de cualquier situación que puede ponerlos en riesgo de ser destruidos. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y para que esto pueda ser una realidad, es importante que como padres trabajemos en este sentido, para que podamos cosechar el fruto de nuestro trabajo. Es cierto, no estoy hablando aquí de un fruto producto de la fuerza del brazo de carne, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de que dependemos de Dios, de que dependemos de su ayuda, de su Espíritu Santo, de su gracia, de su favor. Pero igualmente es importante que trabajemos conjuntamente con Dios, colaborando, contribuyendo para que las promesas de Dios se consuman, se cumplan, no siendo nosotros un estorbo para que nuestros hijos caminen y lleguen a los pies de Cristo. Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, uno como padre puede impedir que los hijos vayan a Cristo. ¿Cómo puede impedir uno? Dando mal ejemplo, no llevándolos a la palabra, no enseñándolos a orar, permitiendo que entren a la casa cosas inadecuadas, nocivas, inmorales, perversas, dejándolos influenciarse o convivir con gente que no los va a llevar a la piedad, sino por el contrario, los va a llevar a la corrupción, a la maldad, a la indecencia, a la impiedad. Uno como padre puede impedir que los hijos vayan a Cristo. Y Jesús hoy te dice: deja a tus hijos venir a mí, no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Que podamos ser responsables, porque así como no hay mayor gozo que este, el oír que nuestros hijos andan en la verdad, igualmente no hay mayor tristeza que ver a nuestros hijos perdidos. Recuerdo haber escuchado la anécdota de un padre llamado John Wilson Dillinger. Este hombre americano iba constantemente al cementerio, al panteón. Iba al cementerio y en medio del cementerio se ponía a buscar en medio de las tumbas hasta que identificaba y ubicaba una tumba en particular. Y ya estando en esa tumba, platicaban que él se arrodillaba y comenzaba a llorar. Y comenzaba a llorar y decía: ¡ay, hijo mío! ¡Hijo mío! Si yo hubiera conocido a Cristo antes, hijo mío, si yo hubiera conocido a Dios antes, todo habría sido diferente. ¿Quién era este hombre? Este hombre era el padre de John Herbert Dillinger. Un hombre que el día de hoy escuchamos el nombre y quizá ni siquiera se haga conocido, pero años atrás en Estados Unidos este hombre fue uno de los ladrones más buscados
de su tiempo. De hecho, fue muy famoso en aquella época. Este hombre fue conocido como uno de los ladrones, asaltabancos más espectaculares y buscados por la justicia americana. Él nació en un hogar disfuncional, un hogar problemático. Fue hijo de un segundo matrimonio de su padre. Y bueno, él se alistó en la Armada de los Estados Unidos, pero al poco tiempo desertó y salió sin honores de la Armada y se empezó a vincular con malas influencias, con malas compañías. Y la Biblia dice que el que ande con necios, necio será. Y bueno, pues los padres de John no lo cuidaron, no cuidaron el ambiente, no cuidaron las influencias. Se fue corrompiendo, fue aprendiendo malas costumbres y en su temprana edad empezó a practicar el robo. Obviamente las técnicas de robo fueron perfeccionándose, haciéndose cada vez más sofisticadas, y en poco tiempo este hombre, John Herbert Dillinger, se volvió una persona conocida por toda la comunidad americana. Y era conocido porque en varias ocasiones lo aprendieron, pero él veía la forma de poder huir. Y en ocasiones escapó porque sus compañeros se vistieron de policías y entraron ahí a la cárcel haciéndose pasar por soldados o por policías que iban a llevarlo a otra prisión, y finalmente consiguieron sacarlo, y así fue aumentando sus prácticas delictivas. En otra ocasión fue apresado y platica una anécdota que él buscó por ahí un jabón oscuro, y con ese jabón se puso a hacer del jabón una figura de forma de pistola, y con ese jabón salió y sometió a los custodios y consiguió fugarse de la prisión, y se fue en el propio vehículo del sheriff de la comunidad. De modo que todo esto hacía que se volviera una persona extremadamente famosa. Asaltó a bancos, se escapaba de prisiones y bueno, era uno de los delincuentes más buscados en aquella época en los Estados Unidos. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX, 1920, 1930. Finalmente, John Herbert Dillinger, después de haberse fugado en varias ocasiones de prisiones y de continuar asaltando, fue acribillado a tiros por agentes del FBI al salir de un cine, después de haber presenciado una película, ya que era un asiduo asistente de las salas de cine. Una de las balas entró por su cráneo y le perforó el ojo y lo mató instantáneamente. El padre de John, del mismo nombre, conoció a Cristo tiempo después de que su hijo había muerto. Y al escuchar el evangelio y al haber entendido lo que implicaba la salvación del alma, la eternidad, la vida eterna y la muerte eterna, le cayó el peso de la condición en la cual había muerto su hijo. Y este padre iba al cementerio y se arrodillaba y clamaba: ¡ay, hijo mío! Si yo hubiera conocido a Dios antes, si yo hubiera conocido las verdades de la Biblia antes, todo habría sido diferente, todo habría sido distinto. Pero John Dillinger ya había muerto, ya estaba muerto, ya no había más que hacer. Padres que hoy están aquí presentes, papá, mamá, es importante que aprovechemos el día de hoy que tenemos a nuestros hijos. Es importante que hoy podamos sembrar si deseamos el día de mañana cosechar, levantar una cosecha para Dios. No hay mayor gozo que el ver que nuestros hijos caminan con Dios, pero igualmente no hay mayor tristeza que ver a nuestros hijos perdidos, lejos de Dios, corrompiéndose, sumiéndose cada vez más en el mundo, en el pecado, en la maldad, en las drogas. Y con la luz que uno tiene es algo devastador. Para poder guardar a nuestros hijos es importante ser radicales, es importante ser serios.
Mucha gente va a cuestionar las medidas que se toman. Mucha gente va a cuestionar por qué hacemos esto o por qué dejamos de hacer lo otro. Es importante que no bajemos la guardia por la presión que podamos ver a nuestro alrededor. Es importante que no temamos a las críticas. Es importante que no dejemos de tomar medidas precautorias, independientemente de lo que puedan decir las personas que nos rodean. Entiéndelo, Dios está interesado. Dios desea levantar una descendencia para Él. Pero es importante que tú colabores, que tú guardes, que tú instruyas y que participes en la obra del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol dice: no te conformes a este siglo, no tomes la forma de este siglo, no adquieras, no imites los hábitos, los pensamientos, la ideología, las costumbres que veas a tu alrededor. No importa que la cultura haya admitido ciertas prácticas. Si tú y yo hemos decidido ser cristianos, es importante que sigamos nuestra vida, nuestra conducta a lo que dice la palabra de Dios. El apóstol dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esto? Significa: no tomes la forma de este mundo, no sigas el método de este mundo, no te conformes. También significa: no cedas, no te acostumbres, no digas pues ni hablar, ni modo, así es el mundo, así nos tocó vivir, así habla la gente, así viste la gente, así se peinan, así se comportan. No te conformes a este siglo. Renueva tu entendimiento. Pero ¿cómo vas a renovar el entendimiento? Conociendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que está en su palabra. A través de su palabra, permitamos que su palabra pueda gobernar nuestras vidas, que su palabra, sus principios, sus verdades puedan dirigir nuestro camino. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice el apóstol Pedro que la Biblia es como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Que la palabra de Dios pueda estar permeando tu mente, tus pensamientos, tu vida, tu casa, tu familia, la educación de tus hijos, para que ellos puedan ser formados en la piedad y en el temor del Señor. Hemos estado viendo algunas recomendaciones prácticas para poder evitar que la ola de maldad, de iniquidad, de inmoralidad que azota la sociedad esté dañando a nuestros hijos. Hemos hablado de recomendaciones muy sencillas, las cuales vienen consideradas en la palabra de Dios, y que desgraciadamente mucha gente hace lo contrario, porque la cultura que nos rodea nos marca algo diferente, algo distinto. Que podamos renovar nuestra mente, que podamos pedirle a Dios: Señor, pon colirio en mis ojos y permite que pueda yo caminar haciendo las cosas de la manera que tú quieres que yo la haga. Mucha gente ha considerado la palabra de Dios como el manual del fabricante. El manual del fabricante significa aquel que establece las condiciones en que funcionamos de la manera correcta y en que no nos echaremos a perder. Así como cualquier aparato, por ejemplo este micrófono, cuando alguien lo compra, viene acompañado por un manual del fabricante. Ese manual te dice cómo fue elaborado este micrófono, cómo debe ser utilizado, cómo debe ser conectado, cómo debe ser guardado, cómo debe ser usado para no echarlo a perder, para que pueda tener una vida larga, para que pueda darle el servicio para el cual fue fabricado. Y si no se respetan las condiciones que establece el fabricante, obviamente es muy probable que este aparato, este micrófono, se eche a perder rápidamente. Una mala conexión, dejarlo a la intemperie,
someterlo quizá a polvo, a agua, a caídas, etcétera, va a hacer que un aparato que podría haberte servido por 10 años y brindado un buen servicio, lo eches a perder en una semana. Así de rápido. Exactamente igual uno puede hacer con los hijos. Uno puede echar a perder la familia, uno puede echar a perder un matrimonio, uno puede echar a perder a sus hijos por no respetar el manual del fabricante. Dios fue el que creó a la familia, Dios fue el que creó a tus hijos, y aquí en la palabra de Dios viene cómo hemos de educarlos, cómo hemos de formarlos, cuáles son los valores que ellos deben abrazar, cuáles son los valores que ellos deben vivir, seguir, apreciar, para que ellos puedan ser guardados. Que podamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, comprobando la buena voluntad de Dios que está en su palabra. Vamos a ver algunas recomendaciones adicionales para poder estar guardando a nuestros hijos de la ola de inmoralidad. En el estudio pasado comentábamos que gran parte de los eventos que acontecen donde los niños son corrompidos, son abusados, son dañados. Y cuando me refiero a niños pequeños, me refiero a preadolescentes, adolescentes y aún jóvenes. Desgraciadamente, la gran mayoría de los abusos se dan dentro del ámbito familiar. Es importante que seamos cuidadosos. Ya hablamos en el estudio anterior acerca del respeto y el cuidado aún en casa. Y bueno, es importante reiterar que tú como padre debes estar instruyendo a tus hijos desde que son pequeños a que puedan aprender a respetar su cuerpo y a respetar el cuerpo de los demás. Es decir, los niños deben saber desde que son pequeños que hay partes de su cuerpo que no deben ser tocadas por otros, partes de su cuerpo que no deben ser descubiertas por las personas, partes de su cuerpo que no deben ser manipuladas por la gente, y en dado caso que esto acontezca, deben estar instruidos para saber cómo proceder. Esto es parte de la educación sexual desde que los niños son pequeños. Es importante inculcarles a los hijos el valor del pudor, es decir, el cubrir sus cuerpos, el no permitir que la gente los descubra, el no descubrir sus cuerpos delante de los demás, y cuando haya necesidad de quitarse la ropa, que se haga en privado, que se haga con privacidad y con cuidado. Esto se forma en el hogar. ¿Qué más? Es importante igual que aprendan a respetar el cuerpo de los demás. Es decir, a no tener relaciones irrespetuosas con los demás, a saber respetar y a guardar una distancia para con los demás. Mientras vayan creciendo los niños, hay que inculcarles en que aprendan a respetar, sobre todo también al sexo opuesto, su relacionamiento con los demás. Tener un relacionamiento respetuoso, amable, pero tener una distancia para guardarse, para evitar que se generen situaciones que pueden derivar en tropiezos o en caídas en el ámbito sentimental o sexual. Una niña o un niño que desde pequeños aprenden a mantener una línea de respeto, una distancia saludable de respeto para con los demás, serán menos expuestos a este tipo de situaciones. Pero si en casa jamás se cuidó esto, si en casa había un contacto constante, si había un contacto físico entre hijos, entre hermanos y entre amigos y entre primos, sin haber un respeto del cuerpo, sin haber un respeto de ciertas partes del cuerpo, de la privacidad, etcétera, obviamente esto va a desencadenar en que se dé igualmente hacia afuera. Y no te espantes, porque el día de mañana vas a ver cosas muy tristes. Pero no esto no vino por la nada. Esto es consecuencia y resultado de ciertas medidas que no fueron tomadas en el seno del hogar. Es importante que los niños de pequeños aprendan a ser instruidos a denunciar cuando algo acontezca que pueda poner en riesgo su integridad física. Es decir, tanto un niño o una niña deben ser instruidos puntualmente para comentar si alguien intentó tocarlos, si alguien intentó abusar de ellos, si alguien quiso inducirlos u orientarlos a hacer algo inapropiado o inmoral. Un padre y una madre deben dedicar tiempo para instruir a sus hijos
a que aprendan a decir no y a que aprendan inmediatamente a pedir ayuda, a denunciar una situación de este tipo. Lamentablemente, en muchos hogares, por cuanto no se aborda el tema, por cuanto no hay libertad, por cuanto no hay confianza entre padres e hijos, cuando llega a acontecer algo con un hijo, el hijo no tiene confianza para acercarse a los padres. Y mucho más si el que está abusando de los hijos, el victimario, comienza a hostigarlos y a decirles: no, es que si tú me acusas, te voy a hacer daño, o le voy a hacer daño a tu papá y a tu mamá, y comienzan a amenazarlos, comienzan a querer inhibir a que hablen lo que está aconteciendo. Papá y mamá, tú eres responsable de sentar las bases para que tus hijos sepan hablar y comentar cualquier incidente que pueda poner en riesgo su integridad moral. Es importante que como padres podamos estar acompañándolos en cada una de las etapas como lo hemos compartido, y que podamos conocer cuáles son sus necesidades. Ahora, comentábamos que gran parte de los abusos sexuales se dan dentro del ámbito familiar. Y aquí es importante mencionar que si tú deseas cuidar a tus hijos de la ola de inmoralidad que está azotando el día de hoy la sociedad, debes tomar medidas precautorias aún dentro del ámbito familiar. Y cuando digo dentro del ámbito familiar, no solamente me refiero entre hermanos, sino también me refiero para con primos, para con tíos, para con otros familiares cercanos y no tan cercanos. Es triste que en muchas ocasiones este tipo de abusos se dan precisamente por el vínculo familiar que hay y por el exceso de confianza. Por cuanto la gente dice: es que es su primo, es que es el tío, es que es el abuelo, es que es el pariente, no hay problema, déjalo que se vaya con ellos, son primitos, déjalos jugar, no hay problema. Pues sí, pero si no son cristianos, y aún si vienen de una raíz cristiana, es importante que haya supervisión como padres. A veces los papás son muy ingenuos y dejan a sus hijos por ahí corriendo y jugando sin ningún tipo de supervisión. Ahí están los familiares conviviendo, están ahí en la sala platicando, y los hijos andan por todos lados de la casa sin cuidado, sin supervisión, sin áreas restringidas, y ahí subiendo al otro nivel y con puertas cerradas. Ahí están los niños jugando y los padres totalmente inconscientes de lo que está aconteciendo mientras ellos conviven. El 80% de los abusos se da dentro del ámbito familiar, y el victimario es un tío, un primo, el abuelo, algún otro familiar. Tengamos precaución, tengamos cuidado. Y repito, no queremos generar aquí un ámbito de paranoia donde le ves cara a todos de violadores. No me refiero a eso, sino sencillamente acompañar a tus hijos, estar con ellos. Si vas a convivir con la familia, decirles: hijo, no te salgas de aquí. ¿Vas a jugar en el jardín? Bueno, voy a estar en el jardín contigo, y no te salgas de esta área en la cual podemos verte. Que tengan orientación. Si de repente alguien comenta algo inapropiado, rápido ven a decírmelo, rápido ven a comentarlo. El no permitir que se vayan a otras casas donde no haya gente responsable que puede estar cuidándolos. ¿Y quién mejor que tú? Mi esposa y yo, es muy difícil. Creo que en los 12 años que tenemos de casados y en los 8 años que tenemos, o 9 años que tenemos como padres, jamás hemos delegado la responsabilidad del cuidado de nuestros hijos a otras personas. Aún en momentos complicados, vemos la forma de poder estar supervisando y cuidando a nuestros hijos. Dios nos los dio a nosotros y nosotros hemos de dar cuenta de ellos. No es lo más común. Que se queden con fulano, que se queden con sultano, que se vayan a la casa del familiar y que se queden 2-3 días. Procuramos, cuando hay convivencia, siempre estar nosotros, estar con ellos, estar cerca de ellos. El 80% de los incidentes lamentables se dan en este ambiente, precisamente porque se confían, porque piensan que por haber un parentesco, que por haber lazos familiares, no va a acontecer nada. Y las estadísticas dicen totalmente lo contrario.
Cuidado, papá y mamá, con estar encargando a tus hijos. Y a veces los encargan a gente que no son convertidos. Es que son familiares, pero no son convertidos. Y cuando regresan tus hijos, regresan ya con modales, con actitudes y con información en su cabeza y en su mente que recibieron en aquellas horas que tú no los tuviste contigo. Les pusieron la televisión, les pusieron a lo mejor alguna película secular impía, se pusieron a platicar de cosas indecentes, inapropiadas. Y cuando recibes a tus hijos, ya no son los mismos. Ya no son los mismos, porque han sido corrompidos y contaminados. Dice la palabra de Dios que el perfume del perfumista, dice Salomón en Eclesiastés, puede heder por las moscas. Así como un perfume tarda años o tiempo o meses en tomar la consistencia y en tomar la fragancia y el sellador y el fijador y en poder prepararlo con los condimentos necesarios. Ese perfume valioso que puede ser formado durante meses se puede echar a perder en cuestión de minutos. Dice, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Papá, mamá, tus hijos son más valiosos que un perfume de perfumista. Y las moscas muertas pueden hacer heder a tus hijos. Pueden echar a perder a tus hijos. Pueden dañar su vida y su integridad. Pueden corromperlos en cuestión de horas, en cuestión de un tiempo de descuido. Seamos responsables y tengamos cuidado con nuestros hijos. Aquí no solamente quiero enfocarme al riesgo en el ámbito familiar, sino también en el ámbito de la iglesia. Sí, es importante que lo aborde, porque también he sabido de casos tristes en donde se juntan familias de cristianos para tener algún tipo de actividad, inclusive piadosa, pero en esa actividad piadosa no son cuidadosos con los hijos. Y de repente los padres están reunidos ahí en una sala o en un cuarto o en un comedor, platicando de Dios, orando, leyendo, alabando a Dios, y los niños andan sueltos, sin supervisión. Y muchas veces he oído incidentes lamentables donde platican hermanos que dicen: ay, es que estaba en la casa de fulanito, el hermano fulano, el hermano sultano, y ¿sabes qué? Pasó algo entre nuestros hijos. ¿Y dónde estaban sus hijos? No, pues andaban en el cuarto. ¿Y quién estaba con ellos? No, pues estaban solos. Es que estábamos aquí orando, ayunando, estábamos aquí en una intercesión, una velada, estamos aquí platicando las cosas de Dios. Y los hijos sin supervisión, y los hijos sin cuidado, y los hijos desatendidos. Yo le llamo a eso misticismo. Yo le llamo a eso irresponsabilidad. Pues si tú como padre te estás juntando para orar por la salvación de los perdidos, ¿cómo en ese tiempo que estás orando por los perdidos estás dejando que tus hijos, que es tu prójimo más cercano, esté siendo corrompido y destruido de una manera profunda? Sí, reúnanse a orar, reúnanse a tener una velada, a interceder, a alabar a Dios, pero que tus hijos estén contigo y que tus hijos oren también y que tus hijos participen en la alabanza. Y si de repente es importante tener una actividad simultánea con los niños porque es muy pesado o el tema no es apropiado, bueno, que haya adultos responsables, espirituales, temerosos, que puedan estar supervisando. Qué lamentable es cuando padres que no tienen la visión y el cuidado permiten que sus hijos sean dañados, afectados y corrompidos. Tengamos cuidado. Recuerdo en una de las cartas de Finney a los padres que él decía: ten cuidado con las compañías de tus hijos. Él decía: yo prefiero que mis hijos convivan con adultos y adultos piadosos, pues he visto que eso permite que mis hijos maduren más rápido. Y no solo eso, que aprendan de la piedad de los adultos piadosos. Que estén ahí con otros niños sin ningún tipo de rienda, sin control, indómitos, sin dominio propio, y aprendiendo modales, manías, comportamientos, expresiones inapropiadas, nocivas, contrarias a la palabra de Dios. Y Finney decía: yo prefiero que mis hijos convivan con adultos
e inclusive que ni llegaran a ver un niño, ni tener contacto con niños, pues sería más positivo que el estarlo soltando sin supervisión, sin cuidado, sin límite, sin responsabilidad. Obviamente él no estaba en contra de que convivieran con otros niños, pero recomendaba que fuera una convivencia supervisada. Que estén ahí las familias, que estén ahí los padres, que los padres puedan jugar con los hijos, o que vean mientras los hijos juegan y puedan ver actitudes, comportamientos, si los hijos respetan a los otros niños, si juegan amablemente, si saben pedir las cosas. Si hay una mala actitud, rápidamente lo apartan, lo reprenden, lo instruyen. Si ven algo malo en el otro, rápidamente pueden intervenir para guardar a sus hijos, para hablar con los padres del otro. Pero cuando no hay supervisión, pues no se sabe si hubo pláticas inapropiadas, si hubo comentarios obscenos, si hubo groserías, si hubo mentiras, si hubo insinuaciones, si hubo tocamientos, si hubo abusos. Si tus hijos van a regresar afectados y dañados por tu irresponsabilidad. Finney decía: yo prefiero que mis hijos convivan con gente espiritual adulta, pues eso favorece su desarrollo, su madurez, su crecimiento y su piedad. Y él decía: ten cuidado, no te confíes que porque son los hijos de los hermanos y ahí los sueltes y los dejes sin supervisión. No, si hay convivencia, que pueda haber un cuidado, que pueda haber una supervisión, tanto por tus hijos como por los hijos de los hermanos. Aún él decía algo, siendo él el pastor de la congregación, él decía lo siguiente: aún ni siquiera te confíes porque son los hijos del pastor. Es que son los hijos del pastor, entonces no hay problema que se vayan con ellos sin supervisión. Él decía: no, aún en ese caso es importante que puedas estar supervisando a tus hijos. Papá, mamá, seamos responsables, seamos cuidadosos, no seamos ingenuos. No lloremos el día de mañana por no haber tomado las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la formación de nuestros hijos. Repito, no estoy hablando de generar un ambiente de paranoia en medio de nosotros, sino sencillamente un ambiente de supervisión, de cuidado, de precaución, de atención, de poner límites, sabiendo que tus hijos han aprendido a no brincárselos, de instrucción, de tomar medidas, empezando dentro de casa y después aplicándolas hacia afuera del hogar. Es una invitación a que seamos responsables. Quiero enfatizar algo que hemos compartido también en los estudios anteriores: prácticas culturales que sean normales, cotidianas en medio de nosotros, cuando son contrarias a la palabra de Dios, deben ser desechadas, deben ser eliminadas y debe cambiar nuestra forma de conducirnos. Independientemente de que la cultura actual, de que la cultura de la sociedad, es que en mi pueblo hacen así, es que en mi ciudad es normal esto, no importa. Es importante que nos ciñamos a la palabra de Dios. Déjame platicarte algunos casos. Por ejemplo, en Haití, que es una isla que queda en el Caribe, en este país de Haití, nos platicaba un hermano que viaja para allá, que en ocasiones cuando las personas suben a los autobuses, es un acto de cortesía que los hombres ayuden a las mujeres a subir, pero la forma de ayudarlas es empujándolas de los glúteos. Obviamente esto no es prudente, esto no es conveniente. Allá es visto como algo normal, es visto hasta como una cuestión de educación, de cortesía. Y así la gente apoya a las damas a subir a los autobuses. Cuando los hermanos llegan a Cristo en aquella comunidad, obviamente son instruidos a ser cuidadosos
con el cuerpo de las mujeres. Y si quieren ayudar, hay otras formas de apoyar, de ayudar, que no promuevan o favorezcan el que haya situaciones inapropiadas. Por ejemplo, en otros países como Nicaragua, algunos hermanos comentaban que en algunas comunidades la gente se baja de los autobuses y bajándose de los autobuses, tanto hombres como mujeres comienzan a llevar a cabo sus necesidades fisiológicas, unos enfrente a otros, como si nada, ahí se bajan y de una forma totalmente despreocupada comienzan a tener ahí sus necesidades fisiológicas. Bueno, cuando ellos vienen a Cristo, les instruyen que eso no es correcto, que aun y cuando la gente lo hace a su alrededor, no por eso ellos deben hacerlo, y por el contrario, deben ser cuidadosos con el pudor, que es uno de los principios que marca la Escritura. Te voy a poner otro ejemplo. Algunos cristianos que llegaban a predicar en islas de diferentes continentes, llegaron a encontrar comunidades que la gente andaba sin ropa. Obviamente, cuando llegó el Evangelio, los llevó a irse cubriendo, a tapar su cuerpo, a tener respeto y pudor por su cuerpo y el cuerpo de los demás. Es decir, aunque la cultura permita ciertas prácticas, cuando estas prácticas van contrarias a la Escritura, debemos eliminarlas. Hay culturas en las cuales la traición es una virtud y el más traidor es el más admirable. El que engaña más es el más digno de aplausos. Obviamente, cuando el Evangelio entra a las culturas, cambia a los pobladores y la gente ve la traición no como algo virtuoso, sino como algo denigrante, y comienza a haber respeto, veracidad y honestidad en los tratos. De modo que es importante que igualmente nosotros podamos ver nuestro entorno e independientemente de la cultura que veamos a nuestro alrededor, podamos renovar nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, por medio de la palabra de Dios, para que veamos cuál es la buena y agradable voluntad de nuestro Dios. Recomendaciones: no dejes a tus hijos bajo el cuidado de otros niños o adolescentes. En particular, la adolescencia es una etapa en la cual hay inquietudes, hay despertamiento en varias áreas hormonales y hace que los adolescentes tengan curiosidad por la cuestión sexual, anatómica, etc. Y a veces es común que personas dejen a sus hijos encargados con adolescentes varones o mujeres. Tengan cuidado. Un autor de varios libros en el ámbito familiar, James Dobson, dice que este es un grave error. Él no recomienda que los padres encarguen a sus hijos en manos de adolescentes para la supervisión o cuidado. De hecho, en Estados Unidos es muy común esta práctica, le llaman los babysitters, que son contratados para poder cuidar a los niños en casa mientras los padres se van. Pero a veces los que hacen el cuidado de los bebés son adolescentes de 14, 15, 16 años. Y de repente se han visto situaciones muy lamentables donde en la propia casa el que le iba a hacer de niñera acabó abusando o afectando a sus hijos. Otra recomendación: si tienes adolescentes, por el contrario, no los pongas a cuidar a niños. Y si hay un cuidado, es un cuidado donde no hay contacto físico y es un cuidado donde tú mismo estás para estar supervisando, porque estás ahí presente. Pero no delegar esa responsabilidad a un adolescente, pues es pedirle que lleve a cabo una actividad pues que él no está preparado para realizar. Otra recomendación: aquí vamos a ir en contra de cuestiones culturales. Si tienes hijos bebés y vas a cambiar el pañal de ellos, lo mejor es hacerlo en privado. ¿Por quién? Pues por la gente que está alrededor, para que puedas trabajar el pudor desde que son pequeños y aparte fomentar el pudor también a la gente que lo ve. Porque igualmente cuando cambias un niño puede haber gente ahí que está alrededor, puede haber niños, puede haber adolescentes, puede haber gente que pueda ser atraída. Es mejor cambiar a un niño
en privado. Y aún eso va fomentando principios de pudor dentro del ámbito de tu propia familia. Aún eso, cuando se lleva a cabo el cambiar el pañal, el limpiar al bebé, se hace aparte. Y ahí se van formando principios básicos de privacidad, pudor, respeto. Otra recomendación, también vamos en contra de la cultura. En muchos lugares las mujeres acostumbran a amamantar a sus hijos en público, sin cubrirse. Yo te pregunto, ¿qué cuando una mujer está en la lactancia, amamantando, entonces ya no puede, ya la Biblia permite que no sea pudorosa? No, la Biblia no pone esa excepción, cláusula de excepción. Cuando esté la mujer amamantando puede descubrir su torso. Eso no lo dice la Biblia. Es importante que la mujer sea pudorosa en toda etapa de su vida, aún en la lactancia. Tan sencillo como una sábana para poder cubrir al bebé mientras el bebé está comiendo de la madre. ¿Por qué? Porque eso permite que puedas estar favoreciendo un ambiente de pudor, de pureza. No expones a gente. Tú puedes decir, pues ¿qué tiene de malo? Pero tú no sabes lo que puede despertar en la gente que está a su alrededor. Las tentaciones, la codicia, los ojos, la exacerbación de los deseos. Y dice la Biblia, es imposible que no vengan los tropiezos. Pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Más le valdría que se atara una piedra de molino en el cuello y que se arrojase al fondo del mar. Como diciendo, no seas tu tropiezo para otros. No lleves a otros a caer. Y así como eso se ha aplicado a gente que viste de manera inmoral, de manera promiscua, de manera indecente, igualmente cuando una mujer está alimentando a sus hijos, es correcto que se cubra, que se tape, para no ser de tentación a la gente que está a su alrededor. Estamos hablando de cuestiones que la cultura las ve como normales, como inocuas, pero la palabra de Dios habla del pudor y no podemos entonces justificar la falta de pudor bajo ciertas circunstancias. Otro punto importante, es necesario que puedas revisar todo el material que entre a tu casa. Pues el día de hoy existe muchísimo material indecente, sucio, inapropiado, que está repartiéndose, vendiéndose y aún regalándose a nuestro alrededor. Y es necesario que podamos estar guardando la mente y el corazón de nuestros hijos. El día de hoy muchos periódicos que pudieran parecer periódicos serios tienen en su interior algunos apartados que contienen información muy perversa, muy nociva, muy inapropiada. De modo que si en tu casa tienes periódicos, yo te recomiendo algo. Antes de dejarlos en casa, revísalos bien y haz pedazos cualquier material indecente e inmoral que haya en su interior. Igualmente me he encontrado en casas de hermanos, a veces hay pilas de periódicos y en medio de las pilas de repente te das cuenta que hay material pornográfico. Y tú dices, qué contradicción. Estamos queriendo levantar a hijos cristianos y estamos metiendo a la casa material pornográfico. Sí, es que era un periódico, no me di cuenta, hermano. Pues hay que revisar, hay que tener cuidado. En casa, cuando entra cualquier tipo de literatura, ya sea de información o de cualquier cosa, mi esposa o yo le damos una revisada. Y a veces tenemos que romper algunas hojas o tenemos que vestir a algunas personas con un plumón marcador negro, y entonces ya el material puede ser revisado con libertad. De modo que el material que esté en casa no vaya a estar generando, despertando o corrompiendo la mente de nuestros hijos y aún nuestra propia mente. Revisemos todo el material impreso que entre a nuestras casas, revistas, periódicos, inclusive publicidad de tiendas de autoservicio. Sí, tengamos cuidado. A veces te reparten así en el semáforo una publicidad de tienda y tú de forma despreocupada la dejas en el carro, se la entregas a tus hijos y cuando te das cuenta adentro están promocionando cualquier producto pero con mujeres semidesnudas, o están promocionando ropa interior y ponen ahí
fotografías y escenas inapropiadas. No permitamos eso. No permitamos que el mundo con su mercadotecnia dañe a nuestros hijos, porque el día de hoy está comprobado que mucha gente está utilizando la pornografía como un gancho de mercadotecnia. Es decir, la pornografía está siendo utilizada para poder incrementar las ventas, y por eso ves el día de hoy promocionales donde están vendiendo una marca de calzado, pero parece que están vendiendo a la mujer y no al calzado, porque el calzado ni siquiera se aprecia, y lo que se aprecia más es la mujer semidesnuda que está allí con una posición totalmente provocativa e inmoral. Eso no debemos permitirlo. De modo que es importante que revisemos todo lo que entra en nuestra casa. He visto mujeres que a veces venden catálogos de productos, pueden ser cremas, pueden ser zapatos, puede ser de algún otro material, pero a veces los propios catálogos tienen fotos totalmente inapropiadas, indecentes, inmorales. Y ahí están los catálogos. Ahí en el comedor, ahí están en el cuarto de la señora o al alcance de los niños, y cuando te das cuenta son catálogos de ropa interior o de otra ropa, pero indecentes, inmorales. Cuidado, papá, cuidado, mamá, cuidado con lo que permitimos que entre en nuestras casas. Ahí tendrás tú que ver cómo le haces para ver qué vendes, qué catálogos sí metes a casa, qué catálogos no metes a casa. Y si hay catálogos que en un momento dado tu mujer estás vendiendo algún producto que pues obviamente trae algunas fotografías pues no, que no son muy recomendables, pues tenlo bajo llave. Y si lo vas a vender con otra hermana, pues con hermana, y otra vez resguardado totalmente. Y aún yo no recomendaría que estuviera en casa, porque en un descuido los niños a veces son muy curiosos, y a ver qué tiene papá acá adentro, a ver qué tiene mamá acá adentro que está tan escondidito. Y al rato se topan con esa información que ningún bien les va a llevar a cabo. Tengamos cuidado con libros que entran a casa. Revisemos todo el material. Si realmente queremos tener hijos piadosos, si realmente queremos tener hijos santos, es importante que cuidemos su corazón. En el Salmo 101, versículo 3, Salmo capítulo número 101, en el versículo número 3 dice el rey David: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué es lo injusto? Pues lo que es incorrecto, lo que va en contra de la palabra de Dios, lo que no es piadoso, lo que es impío, lo que no tiende con el pudor, sino con lo impúdico. Es decir, no debemos poner delante de nuestros ojos ninguna cosa injusta, inmoral, indecente, impía. Y eso se aplica también a la promiscuidad sexual. Tengamos cuidado con todo el material impreso que entre en nuestras casas. A lo mejor algunos de los presentes van a tener que revisar el material que ya entró, y a lo mejor hay material que hay que sacar de casa. He sabido y he escuchado de jovencitos que se hicieron víctimas y esclavos de la pornoadicción, precisamente porque los papás compraban algún tipo de revistas, semanarios, revistas periódicas, y tenían un apartadito, 4, 3, 2 hojas, una hoja que tenía inmoralidad, y no fueron para eliminarla, destruirla. Y bueno, los hijos comenzaron ahí a revisar el material e iban a esa hojita, a ese apartado siempre, y empezaron a volverse adictos de algo que pudiera parecer poco agresivo. Fue el gancho para atarlos y esclavizarlos. Seamos cuidadosos, seamos precavidos. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Papá, no pongas delante de tus ojos cosa injusta, pero tampoco pongas delante de los ojos de tus hijos cosas injustas. Guárdalos de eso. Aún si eres alguien que acostumbras comprar algún
no sé, algún periódico para estar informado, lo que sea, pues elige el periódico menos violento y menos agresivo. Porque lamentablemente hay periódicos que literalmente son periódicos que tienen apartados pornográficos, totalmente pornográficos. Y eso no es agradable ante los ojos de Dios. Mejor elegir algún material que sea más serio, más profesional, más académico y menos vulgar. Tener cuidado también con otros medios de comunicación. Obviamente hemos predicado aquí en contra de la televisión y no predicamos en contra del aparato en sí mismo, ya que el aparato es sencillamente un compilado de aditamentos que sirven para poder ver una imagen y que se puede ver algo bueno o algo malo. Pero lamentablemente la programación de las diferentes empresas que el día de hoy están gobernando los medios de comunicación en el mundo no tienen moral, no tienen principios, no tienen valores. A mí se me hace algo totalmente incongruente. Gente que quiere caminar con Dios, gente que quiere levantar hijos cristianos, gente que quiere caminar con Cristo y están sentados delante de la televisión viendo novelas, viendo películas, viendo series que lo único que enseñan es promiscuidad, indecencia, adulterios, fornicaciones, vanidad, violencia, rebeldía, hechicerías, antivalores, todo lo que está contrario en la palabra de Dios. Es increíble. He visto gente que dice: no, es que no entiendo, hermano, ¿por qué en nuestra iglesia hay tanta inmoralidad, hay tanto pecado entre los jóvenes? Pero se la pasan en la televisión todos, se deleitan en la televisión. Se me hace algo totalmente incongruente con el cristianismo. Si alguien desea caminar con Cristo, si alguien desea caminar con Dios, no puede deleitarse en la maldad. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, dice el apóstol Pablo, sino más bien reprendedlas. Pero estar ahí sentado viéndolas no es reprenderlas, es deleitarte en ellas. Es inadmisible, es contrario a la piedad. Dice la Biblia: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y dice: no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está la gente diciendo: es que yo no hago eso, pero te estás complaciendo con lo que ellos hacen. Y el contexto es adulterios, fornicaciones, murmuraciones, perversidades, avaricia, maldad, engaños, malignidades. No, hermano, es que yo no lo hago. Pues no, pero estás sentado delante del televisor. Y tus hijos también, aprendiendo de ellos. ¿Cómo podemos guardar a nuestros hijos de la inmoralidad, de la maldad, si el maestro de ellos es Televisa, es Hollywood? Son cadenas de televisión que no temen a Dios, que no aman a Cristo y que lo que propagan son valores totalmente opuestos al cristianismo. Sí, ten cuidado, porque ¿cómo quieres guardar a tus hijos de la inmoralidad, de la maldad, del pecado? ¿Cómo quieres que tu familia sea piadosa si el maestro de tus hijos, si la niñera de tus hijos es la televisión, con toda la porquería y basura de programación el día de hoy? Y habrá gente defensora de la tele que dice: no, pero es que los animalitos, no, es que... Tengan cuidado, porque a veces por eso se empieza y al rato acaban totalmente corrompidos y contaminados. Hay que ser radicales, hay que ser firmes. Con esto no quiero decir que en un momento dado un cristiano no pueda a lo mejor conseguir algún material académico, que pueda estar en DVD y aprender cosas de historia, de geografía, de otras temáticas, y que se pueda ver a lo mejor en un DVD. Puede ser una herramienta académica, ¿sí? Pero el estar con la programación delante de nuestra familia es jugar con fuego y es más bien meter al diablo en tu casa. Tener cuidado con medios de comunicación, la radio es lo mismo. Muchas de las radiodifusoras y de la programación de la radio son temas que buscan agradar a la sociedad. Y se han dado cuenta
que lo que agrada tiene que ver con pláticas en doble sentido, con abordar temas de sexualidad, abordar temas de la relación sexual, de lesbianismo, del placer sexual, etcétera, y comienzan ahí a abordar temas, pero lo hacen de forma muy desordenada, forma muy indecente, muy promiscua. Tengamos cuidado con ese material, porque finalmente lo que va a hacer es despertar ideas, despertar deseos, despertar reacciones en nosotros y en nuestros hijos. Tengamos cuidado también con material, DVDs, que pueden tener información nociva. Mucha gente el día de hoy, por querer aprender de algún tema en particular, se consigue material en DVD, pero no tienen el cuidado. Y si queríamos aprender de anatomía, hermano, y compramos un DVD y se lo pusimos al niño, y pues ahí totalmente corrompido, desnudo, fomentando promiscuidad, etcétera. Tengamos cuidado. Hay muchos videos seculares, la gran mayoría, que no deben ser admitidos en casa. Podrá haber algunos académicos del área, por ejemplo, de la historia, si quieres aprender algo de química, y bueno, puede ser una herramienta, pero la gran mayoría del material secular debe ser manejado con mucho cuidado, con mucha precaución, y todo material que se pone a los niños debe ser revisado antes por los padres. Es algo que hacemos siempre en nuestra casa. De hecho, aún videos o material pseudo-cristiana, debemos tener cuidado, debemos revisarla, debemos tener precaución, porque a veces el tema parece muy bonito, pero el contenido es totalmente contrario o peligroso. Y aun y cuando la temática sea buena, la forma de transmitirla es inapropiada. En nuestra casa es muy raro que tengamos algún material de este tipo en casa para los niños, y cuando se tiene se revisa y se ve que sea realmente serio y no es algo que estamos utilizando constantemente. Es algo muy esporádico, muy ocasional, y se verifica que sea material realmente espiritual, realmente serio, realmente que tenga un propósito para la formación de los hijos. En una ocasión me prestaron un video, un DVD, cristiano, entre comillas, que hablaba de un avivamiento en X país, y el tema estaba muy bueno. El evento fue real. El acontecimiento que querían describir en ese DVD fue de Dios. O sea, realmente en aquel país hubo un derramamiento del Espíritu Santo, hubo gente que creyó en Dios, que se convirtió, que se volvieron a Cristo. Y bueno, esa película lo que quería hacer era hablar de ese evento. Pero los que la hicieron, para nada se veía que era gente piadosa ni cristiana, porque había escenas de violencia, había palabras altisonantes, había escenas aún de desnudos, donde había gente con desnudos parciales, gente con ropa interior ahí, escenas románticas, sensuales. Cuando mi esposa y yo vimos eso, dijimos: esto no sirve, esto no pueden ver los niños. Y hablamos con la gente que nos lo prestó y le dijimos: ten cuidado con este material, porque este material es nocivo, es peligroso. Fue real lo que pasó en aquel país, sí, fue un evento de Dios, sí, pero ese material no sirve. Y era una película supuestamente cristiana. Tengamos cuidado aún con este material, porque hay mucho material que el día de hoy se está difundiendo en medio del mundo cristiano, entre comillas, que son producciones totalmente corrompidas y mundanas. Sí, al final te hablan de acepta a Cristo y te hablan de que el pecador vino a los pies de Cristo, se arrodilló, lloró, confesó sus pecados y abrazó a su esposa y todo, pero ya te pasaron media hora o una hora de cómo era antes, y te lo ponen ahí en sus borracheras y diciendo maldiciones y con gente indecente y con golpes. Oye, ¿para qué ves todo eso? ¿Qué van a aprender tus hijos con eso? ¿Qué vas a aprender tú mismo de eso? Saca eso de tu casa. Eso no sirve. Mejor ponte a leer la palabra de Dios.
Mejor ponte a estudiar la Escritura y llena tu corazón de la palabra. Lee la Biblia con tus hijos. Estudien juntos la palabra, medítenla, memorícenla. Alaben a Dios. Creo que hay cosas mucho más útiles que estar echando mano de ese material que a veces es un instrumento para participar en esa ola de inmoralidad que está entrando a los hogares. Tengamos cuidado con todo el material que puede entrar a tu casa. Dice la palabra en Filipenses, en el capítulo número 4. Filipenses en el capítulo 4, es el apóstol Pablo escribiendo. Dice la Biblia en el versículo número 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, en eso debemos centrar nuestros pensamientos. Todo lo que hemos comentado no es digno de alabanza, no es de buen nombre, no es justo, no es puro, no es virtuoso, no es digno de que esté en casa. Tengamos cuidado. Seamos guardianes de nuestra casa. En la casa de Dios había puertas, había porteros que cuidaban las puertas de la casa de Dios. Papá y mamá, tú y yo debemos ser los porteros, que cuidemos nuestra casa, que veamos qué puede entrar y qué no puede entrar, qué va a edificar y qué va a corromper, qué va a ayudar a nuestros hijos y qué los va a dañar, qué los va a motivar a la piedad, a la pureza, al amor y qué no lo va a hacer. Tengamos cuidado con todo esto. Y aquí también quiero hablar acerca de la convivencia con familias que no tienen principios ni valores. A veces gente que quiere caminar con Dios no tiene cuidado con las compañías, no tiene cuidado con las amistades y llevan a sus hijos a convivir con gente inconversa, sin precaución, sin cuidado, sin supervisión, y al rato se lamentan porque sus hijos no quieren nada de Dios. Pues ¿cómo van a querer de Dios si aprendieron con los impíos? ¿Cómo van a querer de Dios si convivían con impíos, aprendieron de ellos, eran sus amigos, eran sus ideales, eran sus prototipos? Es una contradicción, es una incongruencia. ¿Quieres cuidar a tus hijos? Guarda el ambiente, guarda las amistades. Aún si en medio de gente que se dice cristiana, si ves que hay un ambiente inapropiado en su casa y con sus hijos, marca tu distancia. Marca tu distancia. Oye, aunque sean los hijos de fulano de tal, que dice ser cristiano, si los hijos andan así, hablando impiedades, hablando majaderías, mintiendo, que la novia, que el novio, que quién te gusta, que tal artista, que tal actor, que tal película, saca a tus hijos de allí. ¿Qué haces allí? Los vas a corromper. Y reprende a aquellos que se dicen ser cristianos y que no están guardando a sus propios hijos, ni lo están protegiendo, y están totalmente corrompidos y afectados. Y quiero concluir con un tema que también es importante. ¿Dónde estudian tus hijos? Qué tema tan polémico, ¿verdad? Pero en ocasiones los hijos aprenden la maldad en las escuelas. ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Quiénes son sus maestros? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo? ¿Qué valores están aprendiendo? Desgraciadamente muchos niños son corrompidos en el ámbito académico, en las escuelas privadas y públicas, porque están 2, 4, 6, 8 horas sin los padres. Y a veces los compañeritos no hablan sino cosas inapropiadas, que la película fulana,
que el actor, que la actriz, que el novio, que la novia, que la actividad sexual, que me gusta, que no me gusta, que ya viste esto de él, que ya viste su cuerpo, y comienzan ahí a despertar a los niños y a hablar de maldad y media, y luego tú dices: es que no entiendo por qué mis hijos no se salvan, es que no entiendo por qué les llama tanto el mundo. Pues mira dónde están, mira con quién conviven. Y a veces no solamente los compañeros, sino también los maestros. Los maestros inducen a los hijos, inducen a los alumnos a la maldad, al pecado, a la inmoralidad. Ay, cada vez se oyen peores cosas en las escuelas. Lo digo con tristeza. Eventos de violaciones, eventos de tocamientos, eventos de cuestiones de rituales satánicos, del famoso bullying, donde los hijos son golpeados, lastimados, dañados, pateados. Y a veces no físicamente, sino emocionalmente. Y se burlan, son cristianos, y se burlan de su piedad, y ridiculizan que no hagan cosas, que no vean películas del mundo, que no escuchen música del mundo, que no vayan a fiestas, porque no toman, porque no fuman, porque no tienen novia. Y comienzan ahí constantemente, sistemáticamente atacándolos, burlándose de ellos. Y al rato no sabes por qué tu hijo ya no quiere ser cristiano. Pues toda la lucha y el ataque que ha tenido. Ten cuidado, hay que tomar decisiones. Queremos caminar con Dios, debemos supervisar aún esta área. Y si tus hijos están estudiando, tienes que tomar la mejor decisión para buscar una educación piadosa, una educación donde no sean corrompidos, una educación donde no sean afectados, una educación donde sean guiados por gente temerosa de Dios. Y hay muchos proyectos o formatos educacionales que pueden ser útiles. No queremos promover alguno en particular, pero hay varios. Y yo creo que uno como padre tiene que verificar y analizar qué está generando en nuestros hijos X o Y proyecto académico. Porque muchas veces los hijos son corrompidos, son afectados en las escuelas. Yo recuerdo en mi infancia que el primer material inmoral al que tuve acceso fue precisamente en los salones de clase, con compañeros. Están aquí grabados. Ya pasaron más de 30 años. Las imágenes quedaron grabadas. Tú no sabes cuánto daño puede hacer en la mente y en el alma de un niño cuando les permites estar en lugares en los cuales serán afectados, serán dañados, a veces de una forma tan profunda que caminarán el resto de su vida con cicatrices, con heridas y con luchas y con deseos desordenados y exacerbados. Y es cierto, a lo mejor podrán ser cristianos y Dios será poderoso para salvarlos. Pero cuánta gente la veo batallando con los pensamientos, con los recuerdos, con la mente, con los deseos desordenados, con las pasiones fuera de control. ¿Por qué? Por la vida que llevaron en el pasado, por las experiencias, por la maldad que experimentaron. Y tú, padre, tienes en tus manos guardar a tus hijos para que no vivan esto. Es tiempo de tomar medidas. Es tiempo de ser radicales. Es tiempo de comprometernos con nuestros hijos. ¿Quieres ver hijos piadosos? ¿Quieres ver hijos cristianos? Es importante que primero voltees tu corazón para con ellos. No esperes que ellos volteen su corazón a Dios si tú antes no volteas tu corazón a ellos. Dice Malaquías: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Primero tu corazón tiene que ser volcado a tus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y entonces los hijos podrán voltearse a ti para que tú puedas llevar a tus hijos, por la gracia de Dios, a la salvación, al conocimiento de Dios y a la vida eterna.
Y Lucas vuelve a retomar este pasaje, hablando de Juan Bautista. Y dice la Escritura en Lucas 1:17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Otra vez, tu corazón debe ser vuelto a tus hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y entonces los hijos rebeldes serán llevados a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amado hermano, amado amigo, ¿deseas preparar al Señor un pueblo bien dispuesto? Pues debes trabajar, debes dedicarte, debes instruir, debes guardar, debes corregir, debes disciplinar, debes amar, debes dar el ejemplo, debes trabajar en ellos para que el día de mañana coseches en ellos. No esperes un fruto si no estás trabajando. No esperes salvación si estás descuidando. No esperes piedad si ellos ven impiedad, descuidos y mal ejemplo dentro de casa. No esperes una vida guardada de la inmoralidad si en casa tú has abierto las puertas para que la inmoralidad entre a la vida de tus hijos, o has permitido que tus hijos vayan a lugares en donde están aprendiendo todo tipo de prácticas indecentes. Seamos responsables. Dios quiere levantar un pueblo bien dispuesto. Dios quiere levantar una descendencia que le sirva a Él. Dios quiere hacerlo, pero para que esto sea una realidad, como leíamos en Lucas capítulo 1, dice: Él hará volver los corazones de los padres a los hijos. Dios quiere volver tu corazón a tus hijos. Dios quiere que te comprometas con ellos. Dios quiere que los lleves en el corazón. Dios quiere que pelees por ellos. Dios quiere que los ames con un corazón puro y sincero. Es el segundo mandamiento: que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién más próximo que tu esposa y tus hijos? Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, cuando has vuelto tu corazón a tus hijos, cuando te has comprometido con ellos, cuando te has arrepentido de haberlos abandonado, de haberlos descuidado, porque el término Él hará volver habla de arrepentimiento, habla de volver tu corazón, de una vuelta de 180 grados, de reconocer tus errores, de corregirlos, de rectificar. Tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que volverte a Dios y volverte a tu familia, si es que en verdad deseas ver los frutos. Tinieblas han cubierto la tierra, oscuridad las naciones, pero Dios quiere levantarse una descendencia que le glorifique. ¿Estarás dispuesto a trabajar? ¿Estarás dispuesto a cuidar? ¿Estarás dispuesto a volver tu corazón a tus hijos, para que los rebeldes se vuelvan a la prudencia de los justos, y para que sea preparado al Señor un pueblo bien dispuesto? Dios quiere levantar un pueblo bien dispuesto de medio de nosotros. ¿Cuántos quieren ser un pueblo bien dispuesto? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean un pueblo bien dispuesto para Él? Es tiempo de trabajar. Es tiempo de pelear por nuestras casas. Es tiempo de pelear por nuestros hijos. Es tiempo de velar por ellos. Es tiempo de defenderlos. Es tiempo de contrarrestar esta ola que está azotando las familias. Es tiempo de volvernos a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Allí en tu lugar medita. ¿Qué has dejado de hacer? ¿En cuántas áreas has fallado? ¿Cuántas puertas has abierto al pecado sexual? No hemos terminado todavía. Todavía hay más recomendaciones que seguiremos viendo en un estudio posterior. Pero hasta aquí, ¿qué te ha marcado Dios? Es tiempo de volverse a Él. Es tiempo de pedirle perdón. Es tiempo de arrepentimiento, de rectificación, de volverse a Dios de todo corazón. Si has fallado
pídele perdón a Dios. Pídele perdón a tus hijos. Pero sobre todo, restituye en la práctica, haciendo cambios. Como se ha estudiado, amándolos, corrigiéndolos, instruyéndolos, disciplinándolos. Rectifica. Vuelve a las sendas antiguas. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a los preceptos bíblicos. Renueva tu mente. No permitas que la influencia de este mundo haga pedazos tu familia. Abre los ojos. Mira cómo están las familias a tu alrededor. Piensa en tus familiares inconversos. Piensa en los vecinos inconversos. ¿Cómo están las familias? Divorcios, nuevos casamientos, divorcios, uniones libres, hijos en las drogas, hijos fornicando, adolescentes embarazadas. Renueva tu mente, o tú mismo serás parte de las estadísticas el día de mañana. Dios quiere levantarse un pueblo bien dispuesto y quiere hacerlo contigo, y por eso Él te ha traído. Por eso hoy Él te está hablando, que puedas tener oídos para oír la voz del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu preocupación y por tu amor, Señor. Déjanos ser serios y responsables. Déjanos ser porteros fieles de nuestras casas. Déjanos ser atalayas de nuestro hogar, Señor. Déjanos ser padres con un corazón vuelto a nuestros hijos, para que podamos levantar un pueblo bien dispuesto para ti. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada padre aquí presente. Guíalo con tu Espíritu Santo. Y pedimos tu respaldo para que lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta sea restituido, sea recuperado. En el nombre de Jesús. Amén.